Pum pa 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 pum pa. Le damos la bienvenida al señor Carlos González Díaz. Un saludo para todos. Gracias por esta entrevista. Excelente. Como primera pregunta, quería hacerte. Yo entiendo de que tú tuviste, creo que una visita en tu adolescencia y luego en tu juventud, como que Dios se manifestó de una manera más tangible, de manera que ya hubo una transformación visual, ¿no? Ya sea en tus modos de actuar y otras cosas. Cuéntanos en esa etapa de tu vida en el cual Dios se manifestó tan fuerte que tú tuviste que cambiar radicalmente. Bueno, mi experiencia con Dios en realidad ha tenido varias etapas, ¿no? Y yo puedo decir que realmente Dios me estuvo buscando siempre, sino que era yo el que no me daba cuenta, ¿no? De eso. En la niñez, por ejemplo, yo asistí a una escuela dominical de unos hermanos nazarenos que me enseñaron algunas cosas, ¿no? Pero no llegué a entender el Evangelio. O sea, no entendí que Cristo había muerto por mí, porque tal vez algunos maestros de escuela dominical te entretienen solamente, ¿no? Como niño ahí que era, Claro. y no te dan el mensaje central. Luego a los 14 años fui impactado por Dios a través de un sueño, pero donde definitivamente ya mi vida cambia de una manera radical y notoria para toda mi familia también, fue a los 17 años, ¿no? A ver, a los 17 años, ¿qué estaba pasando, digamos, ya en el nivel, en tu familia, ¿no? ¿Qué estaban trabajando tus familias? ¿Cuántos hermanos eran? No, cuéntanos un Mi poco. entorno familiar, claro, mi entorno familiar en ese momento, que yo tenía 17 años, ya mis padres se han separado desde que yo tenía aproximadamente 8 años, creo. Y yo vivía con mi mamá, ¿no? En la casa de mi mamá y con mis hermanos, ¿no? Somos 5 hermanos en realidad, ¿no? Pero en ese momento, cuando me convierto al Señor, mi hermana mayor ya vivía aparte, estaba con 2, 3 hermanos menores. Tú dices que te convertiste al Señor. Cuéntanos esa expresión, ¿cómo llegaste a saber que fuiste convertido al Señor, ¿no? Ya, les puedo contar, ¿no? Fue una experiencia tremenda. Yo estaba estudiando justamente, estaba cursando el quinto de secundaria en el colegio José Granda. Es una gran unidad escolar, ¿no? Donde había más de casi como 2000 alumnos. Y en mi salón había como 50 compañeros. Pero tal vez porque estaba cruzando el quinto año había pues un momento digamos de cambios en mí, ¿no? En el cual como no tenía de repente un papá a mi lado, qué sé yo, comencé a tener una crisis, se puede decir, ¿no? Todo el quinto año la pasé mal. Por falta de ausencia de tu padre. Puede ser, digo yo, ¿no? Puede ser por una parte, ¿no? Pero por mí mismo de repente también, ¿no? Que por la edad que tenía seguramente un poco me estuve ensimismando en mis problemas internos y no acudí a pedir ayuda a nadie, o sea, de repente no tenía confianza en nadie, ¿no? Y llegué a un momento en el cual las cosas estaban tan mal, me descuidé demasiado en mis estudios. Yo siempre fui un alumno de los mejores, ¿no? En mi salón, pero ese año estuve a punto de perder el año. Ya era el mes de noviembre del año 77 y yo tenía 5 cursos graves ya. O sea, iba a repetir el quinto año y eso representaba algo, o significaba mucho para mí y de hecho que para mi familia. O sea, a mi madre sobre todo le iba a chocar porque ella ni tenía ni idea. O sea, ella nunca se preocupaba por que si yo estudiaba o no estudiaba porque siempre sacaba buenas notas. Pero ese año estaba muy mal Ujú. y tomé una fatal decisión. Bueno, en esta parte es increíble, ¿no? Cualquiera no tiene esa experiencia de que se quiere quitar la vida, ¿no? Creo que es más una cuestión interna, ¿no? No quiero echarle la culpa a nadie en realidad, ¿no?
pero son circunstancias que pasan, ¿no? Y he sabido, sí, que hay una alta estadística, que a esa edad que yo tenía, hay muchos suicidios, hay mucha tendencia al suicidio a esa edad. 17 años. Sí, Quinto año. casualmente a esa edad, de los 17 a los 20 y tantos, es la mayor frecuencia de suicidios. Entonces, bueno, pues iba a ser uno más. La decisión estaba tomada. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Bueno, lo único que estaba queriendo hacer es buscar la forma de cómo hacerlo, ¿no? No pensé, era una cosa terrible, o sea, nadie sabía lo que estaba pasando en mi interior, ¿no? Pero pensaba, pistola no tengo, ahorcarme y de repente va a ser feo. Si me tiro de segundo o tercer piso, de repente no muero. Si me tiro las ruedas de un carro, de repente me arrollan y me dejan lisiado. O sea, estaba en eso, pero mi decisión estaba tomada. Y estaba muy afligido y claro, yo insisto en que fue Dios el que estuvo detrás de mí usando personas, ¿no? Por ejemplo, uno de los que Dios usó fue pues mi compañero de estudio, ¿no? Uno de ellos que estuvo detrás de mí siempre hablándome, insistiéndome y yo no le hacía caso, era Ulises. Y otro que me confrontó fue otro amigo, se apellía Caja, que era adventista y me confrontó con la Biblia, ¿no? Él fue el que me hizo leer la Biblia por primera vez. Me hizo leer Éxodo 20 y lo leí y me di cuenta pues, que me habían enseñado equivocadamente. Pero lo que me llevó, se puede decir, a un momento ya de tomar una fuerte decisión fue pues el hecho de que estaba a punto de perder el año, quería quitarme la vida y entonces todo eso me llevó a una oración. Es una oración inolvidable, ¿no? Esa fue la oración, creo yo, definitiva, ¿no? Todavía, no sé, puedo compartirla. Claro. Bueno, estaba en mi cuarto para acostarme y no podía dormir y entonces ahí es donde pensando en eso, ¿no? Que cómo me voy a quitar la vida, cómo me voy a suicidar. Y entonces entré en un momento muy crítico, y entonces me acordé de Dios y comencé a orar. Le dije, Dios, le dije, si tú existes, escúchame. Aunque no creo que me puedas escuchar porque hay tantos millones de personas en el mundo y yo quién soy, ¿no? Para que me escuches a mí. Luego dije, te pido que me perdones. Aunque no creo que me puedas perdonar. Aunque no creo que me puedas perdonar porque he pecado contra ti, he hecho tantas cosas malas. Y luego dije, yo he tratado de cambiar, le dije, pero no he podido. Cámbiame tú, le dije. Además le dije, hay tantas religiones. Enséñame tu camino. Dame una señal de que me has escuchado. Dame una señal de que me has perdonado. Después de que terminé esta oración, me quedé dormido profundamente y cuando amanecí, cuando desperté que tenía que ir al colegio, yo me sentí extraño. Tuve una sensación extraña, o sea, como si yo viniera de otro planeta. Me sentí diferente. Todo lo vi distinto. Miraba mi casa como si yo recién hubiera llegado a la casa. Miraba a mi madre, miraba a mis hermanos, tomando el desayuno, preparándome para ir al colegio. Y dije, ¿qué me ha pasado? Qué raro, no sé qué pasa conmigo. Una sensación extraña. Sí, una sensación rara. Lo importante es que esa noche dormí muy tranquilo, tuve una paz extraordinaria, ¿no? Y cuando llegué a mi colegio, lo único que yo pensaba era si Dios había escuchado mi oración, si Dios me había perdonado, y entonces se me ocurrió hablar pues, con mi amigo Ulises. Como él me hablaba siempre de Dios, dije, pues él debe saber. Y yo le pregunté, ¿no? ¿Tú crees que Dios puede escucharle a una persona cuando le pide? Así, algo así le pregunté. No recuerdo las palabras que él me dijo, pero lo que sí recuerdo es que sus palabras me hicieron entender de que Dios me amaba y que por esa razón es que había enviado a Jesucristo, su Hijo, para morir por mí. O sea, recién lo entendí así. Solo en ese momento como que se abrieron mis ojos para entenderlo. Yo antes nunca lo había entendido. Porque lo entendí que había muerto por mí. Y que por lo tanto, si me amaba tanto, entonces ¿cómo no me va a escuchar? Como que lo hiciste más personal. Exacto, lo hice mío. Entonces dije, ¿cómo no me va a escuchar? Pues claro. Y la señal que yo le pedí,
pues es esto que estoy sintiendo, es la señal. Esto que ha pasado en mí, este cambio que hay en mí, tiene que ser la señal. Ahora sé que lo que había pasado en mí era un nuevo nacimiento. Dios cambió mi corazón, Dios cambió mi espíritu así radicalmente. Eso lo entendiste ya más adelante cuando estudiaste o No, en ese momento lo entendí. Ah, claro, el concepto en sí del nuevo nacimiento, claro, más adelante, el ¿no? concepto. Pero lo que sí entendí, que Dios me había escuchado, que me había perdonado y que pues me estaba respondiendo y que me había dado la señal. Por eso cuando salí de mi colegio, salí como un niño saltando en un pie. ¿Ustedes han visto esos niños cuando saltan cambiando, saltan en un pie, después saltan en el otro pie? Claro, sí, Así sí. lo hice por toda la avenida universitaria hasta mi casa. Sí, Ah, fue ya. algo muy especial. Y entonces ya, esa fue la primera. Y luego, ¿cómo llegaste? Sabemos que después de nacer de nuevo, pues no te quedas tan solo como con el padre, sino que a la vez que obtienes un padre, obtienes una familia, ¿no? Que son tus hermanos. ¿Cómo tú llegas a una congregación o cómo tú llegas a eso, ¿no? A esas iglesias, como le Ya, llaman, ¿no? correcto. Claro, como fue mi amigo Ulises el que me dio, se puede decir, la palabra precisa que yo necesité en ese momento, entonces yo le pedí que me lleve a su iglesia. Porque pensé, dije así, bueno, ahora que ya cambiaste mi vida, ¿no? Ya, pues ahora necesito una buena religión. Así le dijiste. Así pensé y le dije a Una Dios, buena religión, quería. sí, yo quiero una buena religión. Porque la confrontación que tuve con mi amigo adventista me hizo decepcionar de la iglesia católica. O sea, él me hizo ver, y yo no soy ningún tonto, de que en el catecismo me habían engañado. O sea, así, como se dice, garrafalmente, intencionalmente me habían enseñado unos 10 mandamientos que no eran los que estaban en la Biblia. O sea, yo dije, acá no hay lugar a un pequeño error. No, señor, esto es intencionalmente, me han engañado. Y entonces yo no quise hacer nada con el catolicismo, ¿no? O sea, pero tampoco con el adventismo porque mi amigo hizo algo indebido y entonces ya no le perdí la confianza. Pero mi amigo Ulises siempre fue humilde, siempre, a pesar de que me burlaba de él, me soportó, todo eso, ¿no? O sea, años. Eso ha sido de la noche a la mañana. Él me ha soportado años. O sea que a la vez que él proclamaba que era cristiano, también guardaba su testimonio. Se puede decir, o sea, de él no, yo no tenía nada malo que decir, ¿no? O sea, tenía una conducta bastante aprobada, ¿no? Entonces tú le dices, quiero una buena religión. Y entonces, Entonces dije, bueno, pues será la de Ulises, ¿no? Llévame Ulises a tu iglesia. Y él me dice, no, a tal día, a tal hora. Así que si él me dijo a las 7, yo estaba a 6:30 en su casa. Así que él estaba contento de que yo llegue, ¿no? Un invitado. Un invitado. Entonces, de hecho tú te invitaste solo. sí. Ah, Es que yo ya tenía un nuevo nacimiento, sino que no sabía lo que estaba pasando conmigo. No conocía la Biblia, entonces mi amigo fui a buscar a su casa, de su casa fuimos a su iglesia, y en su iglesia era justo un culto de jóvenes, ¿no? Y era justo el ambiente sano. Sin embargo, era eso, o sea, un ambiente de confraternidad, de amistad. No había una profundidad espiritual, digamos así, ¿no? No había una búsqueda de Dios, solo entretenimiento. luego me contaste algo sobrenatural, ¿no? Que era la llenura del Espíritu Santo. Bien, la experiencia que tuve, ¿no? Comenzó en que uno de mis compañeros, de mis amigos, con los que ya me hice amigos en la iglesia, llamado Ricardo Márquez, él me contó una experiencia, ¿no? Ya más o menos tendría unos meses ya que estaba congregando. Y él me cuenta una experiencia, me dice, ¿tú tienes fe? Me dice. Y yo le digo, no, pero se supone que los que estamos acá tenemos fe, ¿por qué me preguntas eso? No, es que me dice, te voy a contar algo que no quiero que le digas a nadie. ¿Qué pasa? No, me dice, lo que pasa es que un amigo del trabajo me ha llevado a su iglesia, que era una casa, me dice. Porque nosotros teníamos un local, ¿no? Propio. Entonces, me dijo, y allí oraron por mí, alguien me puso las manos aquí sobre la cabeza, y yo comencé a hablar en otras lenguas, me dice.
Otras lenguas, le digo, pero sí, yo sé que eso está en la Biblia, pero nunca he escuchado de que alguien habla lenguas. ¿Ya habías leído parte de la Biblia? A nosotros en esa iglesia, en los días que había cursos, enseñanzas, nos decían que el hablar en otras lenguas era una experiencia que había sido para los apóstoles, ¿no? En esos tiempos, y que para esos tiempos ya no, Para ese tiempo ya no existía. que ya no. Y nos dijo, es más, los líderes de esa iglesia nos dijeron de que si alguien hablaba lenguas era del demonio. O sea que inclusive alguien me dijo que su esposa, ¿no? Un día había ido a una iglesia pentecostal y había salido hablando lenguas y le sacó el demonio a patadas. Textualmente eso no me puedo olvidar que lo dijo. Y dije, ¿qué? No, sí, me dijo, nunca vayas a una iglesia, nos prohibieron ir a una iglesia pentecostal porque nos dijeron que ellos son unos locos, se revuelcan, saltan encima de las bancas, o sea, así nos asustaron. Yo jamás hubiera ido a una iglesia pentecostal, en realidad. Ujú. Pero mi amigo me dijo, me despertó el interés y me invitó a esa casa y yo lo que quería era escucharle hablar lenguas a él, para ver si es cierto, ¿no? Ya, ok, un momento. En la primera congregación era un local alquilado, ¿verdad? Entonces, No, local propio. local propio. Sí. ¿Cómo lo recibía tu cambio, tu familia, cuando estabas en ese local propio? Lo que pasa es que yo era muy, digamos, muy corto para compartir mi fe a los demás. En ese momento, no, Secretamente ibas. sí. O sea, iba a la iglesia inclusive con mi Biblia escondida. O sea, O no sea, quería ni tus que padres, tu familia, nada, no sabía. todavía al comienzo, los primeros meses, creo que no. Cuando ya me bauticé, o sea, cuando ya me bautizaron en agua, entonces ahí recién yo comencé a decir. ¿No saben qué me bautizó? ¿Qué? Me dijeron, se sorprendí, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Y fue un revuelo terrible en toda la familia, porque toda mi familia era católica y mi padre era ateo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Es malo, decían, cambiarse de religión. Uno por uno, todos mis familiares desfilaron hablando conmigo, haciéndome recapacitar para que vuelva. Ujú. Así es. Y entonces, ya hasta ahí, hasta cierto nivel, ¿no? Como que tu familia aceptó hasta cierto nivel, más o menos, como que la pasaba normal, más o menos, ¿no? No hubo una aceptación. ¿Y luego qué pasó? O sea, ya creo que me dices que luego pasaste a otra congregación, ¿no? Que te invitó. Yo fui solo de visita, una noche nada más, una vez. Y lo que me llamó la atención es de que, bueno, hablaban la palabra y el que hablaba la palabra, pues no había un local, no era un local propio, no había un púlpito, no había bancas. Era una casa, era una sala, ¿no? Era una sala. Y una mesita y tenía la Biblia, pero ese hombre hablaba con una convicción que yo no lo había visto antes, Con denuedo. con de nuevo, exactamente. Y eso me impresionó, pero nada más. Entonces cuando dijeron vamos a orar, me sorprendió que todos se pusieron de rodillas. Y eso era raro. Nadie se ponía de rodillas en la iglesia que yo estaba. Entonces, ¿qué? Y bueno, como todos estaban de rodillas, y Ulises también fue con nosotros. Yo le Ay. dije, yo le pedí que me acompañe, o sea, era mi amigo, ¿no? Ujú. Yo no me puse de rodillas, yo estaba en cuclillas. Todos estaban de rodillas menos yo. Yo dije, pero ¿por qué me voy a poner de rodillas? Y Ulises también. Sí, estaba de rodillas, o sea, yo soy una persona así poco obediente. El asunto es que de pronto que empezamos a orar, todos me daban la impresión que todos estaban hablando en lenguas, en diferentes idiomas, inclusive mi amigo. Pero yo no estaba muy cerca de él, yo quería escucharle hablar a él, pero como todos hablaban a la vez, escuchaba pues, todas clases de lenguas, ¿no? O sea, rara, ¿qué es esto? De pronto Parecían todos locos. se quedan en silencio, y uno nomás hablaba en lenguas, pero luego lo interpretaba. Decía, no, así dice el Señor esto, dice el Señor el otro. Y decía, ¿qué? ¿Que el Señor está diciendo? ¿Cómo es esto? ¿Te parecía raro? En ese momento tú no conocías nada de lo que era hablar en lenguas, ¿o sí? No, definitivamente fue mi primera experiencia y un poco chocante para mí. O sea, tuve miedo, la verdad yo tenía miedo. Tenía miedo porque cuando hablaba a ese hermano, sentía algo en mi cuerpo, algo que me estremecía. O sea, ¿qué es esto? Era como que realmente Dios estaba hablando, porque yo sentía que me estremecía. Y su exhortación era fuerte.
Y lo que no me gustó es que dijo que no era bueno ver televisión. Sobre eso habló algo y eso dije, eso está mal. ¿Cómo voy a dejar de ver mi televisión? En ese tiempo había programas cómicos que me gustaban, por ejemplo, de Tulio Loza. No, sí, me gusta ver a Tulio Loza, ¿cómo va a dejar? No. Yo pensaba, ¿no? Y cuando de pronto detiene lo que estaba hablando, o sea, abruptamente se detiene y dice, ponte reverencia. Yo dije, miré para todos lados y todos estaban de rodillas menos yo. Entonces yo miré a todos y me di cuenta que el único que no estaba de rodillas era ellos. Dije, me está hablando a mí. ¿Cómo? Pero si ese joven está mirando a la pared, ¿cómo sabe que yo no estoy de rodillas? Me dio miedo, ¿no? Pero de todas maneras obedecí, en ese momento de miedo me puse de rodillas. La cosa es que terminó la reunión y yo me quedé, se fue así confundido. Porque yo quería escuchar a mi amigo Ricardo y a él no le escuché, escuché a todo el mundo menos a él. Estás concentrado para ver si él habla Sí, sí también. era cierto, pues dije, si es mi amigo, no me va a engañar. Claro. Y regresé a mi casa, le conté a todos, nada, tonto, me dice, estás creyendo, están hablando, se habrán aprendido idiomas, estás escuchando. Tal vez, o sea, estaba dudoso, no creí. Pero decidimos orar en la iglesia. A partir de ahí formamos un grupo de oración, que comenzamos a orar más frecuentemente en la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? De que al día siguiente de eso, este amigo Ricardo se pone de acuerdo con su primo hermano, que también congregaba en la iglesia, para orar en la madrugada. Entonces dice, ya vente a mi casa a dormir esta noche para que en la mañana te despiertes y temprano nos levantamos juntos para orar. Así que Miguel se llamaba justamente su primo hermano, va a su casa. Y cuando están orando para acostarse, en ese momento, me cuenta Ricardo, de que el Espíritu Santo vino sobre Miguel y comenzó a hablar lenguas. Y que cayó de rodillas y se puso a hablar lenguas. Yo dije, caramba, yo cómo no estuve ahí. Luego, después de eso, seguíamos orando ya con más insistencia. Yo también, eso está bueno, dije yo, de repente a mí también me pasa. Como una expectativa de Sí, que sí, tú sí, yo querías. dije, también yo quiero hablar lenguas, decía, ¿no? Entonces, ahí sí le escuché hablar lenguas a mi amigo Ricardo, pues, ahí cuando estábamos en nuestro grupo. Y la primera vez que le escuché hablar a Ricardo, mi cuerpo temblaba, me sacudía, me estremecía. Sentía un calor en mi cuerpo, pero a la vez sentía un estremecimiento como si fuera frío, un temblor como frío, pero un calor, ¿no?, en todo mi cuerpo. Entonces, qué raro, ¿qué es esto? Y él me puso la mano una vez, me dijo, hablarás, orarás. Así me Ricardo. dijo, sí, Ricardo. Y yo decía, ¿a qué hora? Decía, ¿a qué hora pasa? ¿A qué hora pasa? Y no pasaba nada. Creo que pasaron 15 días que estábamos en eso, y otro chico más de la iglesia llamado Javier también recibió el Espíritu Santo, habló lenguas. Y justo ese día no estuve yo. Y yo estaba que me la aventaba, me decía, ¿por qué no estuve? Justo ese día no pude estar. O sea, yo no tenía idea de cómo era esto. No tenía idea. Y no había quien nos enseñe, porque Ricardo también era nuevo. Ujú. Y los que le pusieron la mano a él estaban desconectados con nosotros porque eran de otra iglesia, estábamos totalmente aislados. Peor que a nosotros nos habían prohibido ir a iglesias pentecostales, no queríamos hacer nada con ellos. A ver, los pentecostales son las personas que creen en las manifestaciones como el hablar en lenguas, ¿no? Correcto. El Lo que Espíritu. pasa que en ese tiempo que me convierto al Señor, estamos hablando pues del año 77, el ambiente evangélico, digamos así, estaba dividido en dos, así, bien marcados, los pentecostales y los no pentecostales. Y yo no sabía eso hasta que entré a esta iglesia y ahí recién supe que ellos eran no pentecostales. Y entonces ahí recién me enteré que más antes había pasado esto en esta iglesia, que un grupo de chicos habían empezado a hablar lenguas y los votaron. Ujú. Y entonces yo no sabía. Ya. Pero bueno, pues yo estaba muy animoso, no pasaba nada, pasó como un mes y no pasaba nada conmigo. Entonces tomé mi decisión, dije, no, yo creo que no es para mí. Yo creo que no es para mí. O sea, ellos reciben tan rápido y yo nada. ¿Pensabas que tal vez No, puede ser una farsa? no, simplemente pensé que no era para mí. O sea, dije, también será para ellos, pero no para mí. Ya me había convencido de eso y en una de las reuniones mi amigo Ricardo también comenzó a profetizar. Y dijo esto, ojo, ustedes pasarán una vigilia por encima de la cabeza de quien sea. Eso me sonó bastante raro. Por encima de la cabeza de quien sea. Sí, esa palabra me sonó raro, ¿no?
Pero bueno, tomamos la decisión de hacer una vigilia, creo que un sábado, no sé. ¿Qué es una vigilia? Justamente, entonces era cuando yo le digo, mamá, vamos a pasar una vigilia, dame permiso. ¿Qué es eso? Me dijo. Ah, En la casa no sabíamos qué era eso. pero viene de vigilar, ¿no? Lo que pasa es que en la iglesia que yo estaba tampoco se hacía estas cosas. Se le llama, la iglesia pentecostal mayormente tenía la costumbre de hacer vigilias, o sea, amanecerse, ¿no? Orando, cantando, así, ¿no? Porque en la Biblia nos enseña que a las noches se le dividía en 4 vigilias, o sea, en 4 partes, no en horas, sino en vigilias. Porque en ese tiempo pues la gente vivía al acecho de cualquier ataque enemigo y entonces la noche estaba dividida en 4 partes donde los vigilantes se cambiaban, se turnaban. Claro. Y de ahí viene la palabra vigilia, ¿no? Con las vigilias de la noche, dicen los salmos, ¿no? Las vigilias de la noche como si las horas de la noche, sino que una vigilia pues dura 3 horas. Ujú. Son 4 por 3, 12 horas. Desde las 6 hasta las 9 es una vigilia. Bueno, la cosa es que nosotros le llamábamos vigilia al amanecerse orando. Ya. Y como mi mamá no sabía eso, pues dijo, ¿qué es eso? No, es que vamos a amanecer orando. No, no, me dijo, tú no vas a hacer. Mm. Pero cuando, no, mamá, yo voy a ir. Ahí entendí por qué no dijo por encima de la cabeza de quien sea, ¿no? Porque mi madre se oponía. Agarré mi Biblia como a las 10 de la noche y abro la puerta y mi madre me dice, si sales por esa puerta, olvídate que tienes madre. As- Fue bien Pero, tajante. pero anteriormente cuando no conocías a Dios, ¿no? ¿Tú salías también así? Salía a fiestas y no me decían Pero nada. no te quedas de No me madrugada. amanecía, no. Venía muy tarde, ¿no? Venía tarde, sí, pero no me amanecía. Ah, ya. Lo que pasa es que mi madre no creía en mi conversión y sospechaba de que yo iba a hacer algo malo. Eso es lo que pasa, tenía temor. Entonces, pero yo salí de todas maneras con mi Biblia. Dije, no, yo voy. Y pasamos la vigilia. Ese fue en la iglesia de Ricardo, Sí, en la iglesia de mi amigo Ricardo y de pentecostal, Ulises, de de Ulises. Ulises. Ahí mismo, sí. Ah, Esa era otra dificultad, que lo hicimos sin el permiso de los ancianos de la iglesia. No teníamos pastor, teníamos ancianos. Y lo hicimos sin permiso de ellos, solamente con el consentimiento del conserje, un anciano que vivía ahí en la iglesia, que cuidaba. o sea que Ricardo, que venía de la congregación Él pentecostal. no era pentecostal, él era de mi iglesia. Ah, ustedes fueron de visita a una iglesia Solamente pentecostal. habíamos ido de visita Y y luego, decidimos orar en nuestra iglesia y todas estas cosas estaban pasando en nuestra iglesia. ¿cuántos eran los Un que...? grupo de 5 será. 5 nomás. Sí, sí. Entonces estábamos pues reunidos ahí los 5 hermanos, ¿no? Incluido el conserje, porque él es el que nos ayudó dándonos el permiso de entrar y él participó con nosotros también. Y bueno, era la primera vez que hacía vigilia en mi vida, no sabía qué cosa era vigilia y bueno, la cosa es que decidimos orar, ¿no? Y lo hicimos al estilo que nos habíamos aprendido ahí, o sea, orar uno, por turno. Y ellos comenzaron a orar y el turno me tocó al final a mí. O sea, habrán orado cada uno 15 minutos, más o menos. Era lo que más se hacía. Y cada uno pues pedía ciertas cosas. Pero cuando me tocó a mí, yo hice una oración muy seria. Yo le dije, Señor, ¿por qué no hay amor en tu iglesia? Le dije. Y cuando yo decía tu iglesia, me refería a esa iglesia. Porque yo decía, esta es tu iglesia. Y decía, ¿por qué no hay amor? Porque yo, la verdad, que en ese tiempo que estuve ahí, en esos meses que estuve en esa iglesia, yo vi cosas muy malas. Yo vi cosas que ya estaba a punto de retirarme en realidad. Ya no quería seguir yendo porque sentía que yo estaba de más ahí. Me hacían sentir como que yo estaba de sobra. Como que ellos ya, antes que yo llegue, estaban completos Realizados. y que ya no necesitaban mi presencia. Y si yo si yo dejaba de ir, no les importaba. Y si yo llevaba un invitado que llevé, no le daba importancia. Yo dije que no hay amor. Bueno, eso fue mi conclusión. Y por eso le reclamé a Dios en ese momento. Dije, Señor, ¿por qué no hay amor en tu iglesia? ¿Por qué no se hacen sanidades y milagros como antes se hacían? Es que tú has cambiado, le dije. O sea, yo le reclamaba a Dios como si Dios fuera el que estaba mal. ¿Qué edad tenías ya bueno? Yo tenía 17 años, pero todavía no cumplía los 18. O sea, Todavía. todo pasó, lo que me contaste de En los todo, primeros meses, nada. en los primeros. Sí, los primeros meses. El asunto es que seguí orando y le dije, Señor, es que tú has cambiado, ¿no? Además, le dije, yo quiero predicar tu palabra, pero siento que algo me falta.
Así dije, porque la verdad, como quien dice, yo me chupaba. O sea, no sé, no podía yo hablarle a otros como yo quería hacerlo. Yo quería hacerlo, pero sentía que me faltaba algo. Y lo dije ahí. En ese momento, cuando dije, siento que algo me falta, mi amigo Ricardo, que estaba en este lado, me extiende la mano y me toca. Apenas me tocó, me rozó la cabeza. Bueno, yo al principio no le tomé importancia a ese acto de ponerme la mano. Para mí eso no significaba nada. Pero Sin embargo, tú le decías a Dios verbalmente, ¿sí? sí, con la voz en alto. Sí, sí, Y en voz en luego, alto, sí. La verdad, cuando me tocó mi turno, ahí lo dije en voz alta, ¿no? Entonces, cuando me toca, en ese instante mismo veo así con los ojos cerrados, veo el cielo, que del cielo venía una bola de fuego tremenda que venía directo hacia mí, así en una inclinación 45 grados, directamente y llegó acá a mi vientre, ¿no? Y entró dentro de mi cuerpo, ¿no? sí. O sea, entró en mi cuerpo y comencé a sentir un fuego, pero fuerte, como si estuviera delante de un horno, me quemaba. O sea, literalmente sentía como que estaba un horno, que la cara me quemaba y yo volteaba un poco porque me quemaba, sentía fuego. Y eso que entró, esa bola de fuego que entró, saltaba dentro de mí. Saltaba, así, saltaba, sentía que saltaba así, saltaba como que quería llegar más arriba, saltaba. Quería Y salir. era una cosa extraordinaria. Yo estaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede llamar eso? O sea, estaba, no sé si asustado, ¿no? Porque era algo raro que estaba pasando conmigo. Y a la vez, mientras saltaba eso en mí, sentí el calor, vi algo más. Vi que caía como una catarata delante de nosotros, una catarata delante de mí. Era agua, pero esa agua brillaba con el resplandor que tiene pues un foco de luz amarilla, ¿no? Tenía un resplandor. Ya. Y cuando caía, se hacía como espuma, ¿no? Era una visión, ahora sé que era una visión, ¿no? Hermosa, ¿no? Y impresionante. Y yo en mi mente decía, Señor, ¿qué es esto? Y en ese mismo instante, cuando eso que saltaba dentro de mí llegó a mi lengua, sentí que llegó a mi lengua, tocó acá, mi lengua se comenzó a mover sola, o sea, ya no con mi control, o sea, ya no podía controlar, y entonces se trabó mi lengua y yo no podía hablar, y estaba luchando por querer decir algo, y tuve miedo, y entonces me agaché más, con una reverencia al Señor, y dije, Señor, si esto es tuyo, lo recibo. Así dije, En tu mente. en mi mente. Y cuando dije eso en mi mente, comencé a hablar claramente en otras lenguas. Comencé a hablar una lengua hermosa, era una lengua como, parecía árabe, tenía más o menos esa entonación, esas palabras que yo lo digo, no parecido al árabe, ¿no? Y entonces hablaba y hablaba, y yo estaba feliz, contento, y yo trataba de decir, gloria a Dios, aleluya, gracias, y me salían lenguas diferentes. De pronto, en mi mente dije, Señor, ¿y no me puedes dar otro idioma? Y de pronto comencé a hablar en otro idioma. Pasaba un tiempo y dije, Señor, ¿me puedes dar otro idioma? Yo recuerdo que habría hablado como 9 idiomas diferentes aquella vez. O sea, hablaba un tiempo y pedía otro, y pedía otro, y pedía otro. La cosa es de que de pronto Ricardo me toca el hombro y me dice, hermano, ya terminó la vigilia. O sea, habían pasado como 5 horas. Yo no sé cuántas horas. No, lo que pasa es que era como las 5 de la mañana, todavía no había amanecido. Nosotros estábamos haciendo esa vigilia en forma clandestina, sin permiso de las autoridades de la iglesia, a escondidas, solamente con la ayuda del anciano que era el conserje. Entonces dijeron, tenemos que ir antes que amanezca, salirnos para que no se den cuenta. Como si nosotros estuviéramos haciendo algo malo. Así fue. Y tuvimos que salir, me cortaron, pues. Y yo, bueno, pues normal, yo estaba feliz, no sé, que volaba, o sea, de felicidad, era una cosa impresionante. Decía, ¿será esto real? Y salí a la calle, solo recuerdo que salí a la calle y estaba con mi Biblia bajo el brazo y estuve caminando, ya no escondía mi Biblia.
Y entonces fui caminando hasta mi casa, ¿no? Tenía que caminar son como 7 cuadras o un poco más. Y iba caminando, todavía oscuro, no había nadie en la calle. Y ya estoy despierto o estoy soñando. Me voy a pellizcar, decía, cierto, a mí me ha pasado esto, a mí. Y de pronto, así caminando, con los ojos abiertos, volví a hablar en lenguas. Y me sorprendió, dije, o sea, puedo hablar en lenguas con los ojos abiertos. Ah, no tiene nada que ver entonces los ojos abiertos, los ojos cerrados. Y hablaba en lenguas y otra vez me detenía, y otra vez hablaba en lenguas y otra vez me detenía. Ya podía controlar, o sea, me di cuenta que yo podía controlar el hablar en lenguas. O sea, la primera Fue vez incontrolable, fue algo involuntario. se puede decir, ¿no? Y ya cuando ya saliste, como... Ya, era voluntad, ya comencé a tener un control, tenía un control, ¿no? O sea, yo deseaba hablar lenguas y daba el impulso de hablar y ya comenzaba a hablar. Y quería callarme, me callaba. La cosa es que llegué a mi casa y cuando meto la llave para entrar, la puerta se abrió sola. Qué raro, dije, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que mi mamá también había pasado vigilia, esperándome a mí, Estaba que preocupado, no ¿no? llegaba, estaba preocupada, pues. Y estaba con la correa en la mano. ¿De dónde vienes? Increíble. De la vigilia, mamá. La vigilia, ¿no? Cuando de pronto ya la correa se estaba cayendo, ya no me preguntó más. Y me lo dio y me lo dio y yo como me di cuenta ya estaba en el suelo y en el suelo me seguía dando. Nunca mi mamá me había pegado así. Aunque siempre ella quería pegarme de muchas cosas, quiso pegarme, y yo siempre me corría, yo siempre me escapaba de sus correazos. Esta vez no me escapé. Lo recibí. Pero estando en el suelo y sintiendo los latigazos, los correazos, me venía a la mente esta idea. Le decía, Señor, lo que tú me has dado, ya nadie me lo puede quitar. Yo comprendía qué es lo que estaba pasando con mi madre, Como que pues ya era algo que ella simplemente que ya no entendía, ¿no? Entonces yo dije, güey, tengo que comprenderla, ¿no? Y dejé que... ya no importaba, sino que Nada, sí, había recibido eso, algo que era algo muy no grande. cualquiera podría tener esa experiencia, ¿no? Es algo... Sí, un privilegio muy grande. La cosa es que yo estaba extasiado, la verdad, y no sentía, creo, yo no recuerdo para nada el dolor, ¿eh? Ujú. ¿Y cómo lo recibían todo tu cambio, digamos, tus hermanos mayores, hermanos menores? Mi hermana menor, Ceci, ella es la que creo que tiene que haberse dado cuenta más de mi cambio, porque yo reconozco que con él yo fui malo, o sea, yo la trataba mal, muy mal, muy mal, así que desde ese día ella se liberó de mí, ya dejé de ser su opresor, más bien ella comenzó a afligirme. Creo, comenzó la venganza porque veía que yo ya no reaccionaba, veía que yo ya no le trataba de humillar, ¿no? De oprimir, o sea, cambiaron las cosas. ¿Qué otro hermano? Eh, Más bien de mi hermano Raúl me comencé a distanciar porque él siempre era mi seguidor para todo, por ser su hermano mayor, pero desde ese día poco a poco me fui distanciando, más aún que ingresé a la universidad y ya mi rumbo cambió, porque ya tenía mi Biblia ahí. Y ¿Y alguno de tus familiares le predicaste? a todos les hablé la palabra, a algunos de ellos llorando. Sí. Sí, sí. O sea, Mis tíos, tú... mis primos, todos, a todos. Y, y tú sentiste como que... Porque dice en la Biblia, bueno, Jesús dijo que para seguirlo hay veces que va a haber estos conflictos, ¿no? Ya sea familiares por manera distinta de pensar, porque son cosas que tal vez ellos todavía no entienden, ¿no? Mira, había, como te digo, cierta posición y como no me siguieron,
La única que finalmente me siguió fue mi hermana menor, llamada María, que ella sí aceptó a Cristo, pero no congregaba porque mi mamá no le permitía, ese es el asunto, era menor. A veces me acompañó, sí, me acompañó porque yo comencé a hacer escuela dominical. Bien, como bien dices, en la familia sabemos que ahora como los cristianos, como Jesús dijo que iba a haber, ¿no? El Padre se va a anteponer ante su Hijo, pero el que se dedica al Evangelio a causa mía va a recibir 100 veces más de esto. Y dijo también que yo he venido a traer espada, ¿no? A eso se refería, ¿no? Que a veces va a haber oposición, no solo también la familia, también de la comunidad en que vivimos. Ahora, papá, no, ahora, hermano Carlos, ¿no? Quería preguntarte tres preguntas específicas acerca de las lenguas, ¿no? Primera pregunta es, ¿aún sigues hablando en lenguas? Claro, sí, Ya, son más de 40 años. claro, o sea, durante toda tu vida hasta ahora sigues hablando en lenguas, ¿sí? Ahora, ¿de qué te ha servido hablar en lenguas? Bueno, el hablar en lenguas es un don muy bueno para la oración, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Pablo dijo en 1 Corintios 14 de que el que habla en lenguas, su espíritu ora, aunque su entendimiento queda sin fruto. O sea, nosotros no entendemos lo que estamos diciendo, pero Dios sí entiende lo que estamos diciendo. Y estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo ya no sé qué decir, entonces me pongo a hablar en lenguas. Entonces, Sí. Dios mismo es el que te, a través del Espíritu, dices, incentiva al Espíritu que lo que pida conforme a lo que Dios quiere que pidas. Así es, exactamente. O sea, sería como un as de bajo la manga de Dios para que pidas. Claro, Exacto. Pablo dice, ¿no? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, más oraré también con el entendimiento. Entonces, oro con mi entendimiento, pero en mi entendimiento me quedan cortas las palabras. Además también dice que las lenguas es para algo, un testimonio para los incrédulos, también dice, ¿no? Claro, hay dos funciones. Mayormente es para la oración personal. Cuando es para mi oración personal, dice el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Entonces, para fortalecerte espiritualmente, ora en lenguas. Tú quieres fortalecerte espiritualmente, ora en lenguas. Y eso te fortalece. Pero tu entendimiento queda sin fruto, para eso necesitas la palabra. Y como señal es cuando de pronto hablas en lenguas ante gente que no conoce nada, y dice, ¿y esto? O sea, le sirve de señal, porque al menos te dirá que estás loco, pero no te dirá que eres un mentiroso. O sea, este es un genuino loco. Ramaskaya Rabaskria Chiamando Kabasaite o Kamarachanda Ramasaikiva o Araisa Matabaya Shanda Lavaya. Eso Esa es una lengua. Y lo hablé ahorita. ¿Ves? No lo pensé. No lo tenía premeditado. Simplemente decido hablar y el espíritu está en mí y sé que puedo hablar. Con toda confianza. Esto no lo hacía antes. Para mí bien difícil era ponerme a hablar en lenguas delante de otras personas. Eso también estaba profetizado de que hablarían en lenguas. Claro, Jesús, cuando dijo que íbamos a recibir el Espíritu Santo, dijo, no, estas señales seguirán a los que creen. ¿No? Mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas. Era parte de las señales, ¿no? Pero también de Joel 2.28, cuando dice, no, en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La palabra profetizar que está escrito ahí es muy amplia, porque hablar en lenguas es profetizar, sino que estás profetizando en un idioma desconocido. Sino que mayormente se le está llamando profetizar cuando hablas en el idioma conocido por las personas. Pero cuando estás hablando en lenguas también estás profetizando, sino que lo estás haciendo en idioma desconocido. O sea, profetiza por inspiración del Espíritu, ya sea en idioma desconocido o ya sea en idioma conocido. Cuando es en idioma desconocido es para tu propia edificación, y cuando es en el idioma conocido es para la edificación de los oyentes. El error que yo tenía cuando pedía era decía, quiero hablar lenguas, y esa petición estaba equivocada. Lo que Dios ha dicho, derramaré mi espíritu, no yo voy a dar lengua nomás. Las lenguas es una de las manifestaciones del Espíritu. Yo no recibí lenguas, yo recibí el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en mí se manifiesta en el don que sea necesario
en el momento oportuno. Ya sea cualquiera, todos los dones. Ya sea operación de milagros, ya sea profecía, ya sea discernimiento de espíritus, lo que sea. Bueno, muchas gracias. Creo que con esto hemos concluido con el testimonio de cómo nació el Espíritu Nuevo en ti y además que se manifestó estos dones que has tenido. Yo sé que aún tenemos muchos más testimonios que puedes darnos. Para concluir, quiero que el hermano Carlos nos comparta unas palabras para las personas recién nacidas en Dios, para le dé unos consejos, ¿no? Bien, lo que yo podría decirle a los hermanos que recién comienzan, ¿no? En este camino, después de 43 años que tengo en el Señor, decirles que Dios es real, de que Dios está en el control de todo, y que si nosotros queremos caminar con Dios, un cristiano necesariamente tiene que leer el libro de Juan. Básicamente el libro de Juan. Si no te has leído el resto de la Biblia y te has leído Juan, suficiente. Pero si ya leíste Juan, lee también Hechos de los Apóstoles. Porque en Hechos de los Apóstoles verás lo que normalmente sucede cuando una persona busca a Dios. Lo que pasa en Hechos de los Apóstoles es lo normal. Y Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él sigue haciendo las mismas cosas que hacía según lo que está escrito en la Biblia. Él sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta que regrese. Y lo seguirá haciendo a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así que simplemente no te desesperes, persevera en el Señor, porque si tú perseveras en Él, vas a ver que todas las cosas se van a cumplir en ti, porque todo lo que está en la Biblia es verdad. Yo lo he palpado, lo he comprobado y doy testimonio de las maravillas que el Señor sigue haciendo. Y lo seguirá haciendo hasta el final. Contigo también lo va a hacer. Puedes confiar en Él. Bueno amigos, gracias por estar aquí en esta entrevista buenísima que hemos tenido con el hermano Carlos, que es mi papá, claro, sí. Muy pronto vamos a tener nuevas entrevistas con nuevas personas que han tenido experiencias, ya sea sobrenaturales o cualquier otra cosa o tema, ¿no? Y no se olviden de seguirnos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Bueno, en Instagram no, porque son puras fotos. Y no nos dejes de seguir, así que vamos a sacar nuevos contenidos interesantes. Si te ha gustado el video, compártelo con tus amigos. Y si eres un conocido del hermano Carlos, compártelo también. Amen a sus enemigos. Y nos vemos en otro próximo video. Chao amigos. Chao. Chao. Sin más que decirles, comencemos con la entrevista. En el próximo video vamos a tener como especiado invitado. Bueno amigos, muchas gracias por estar en este video. Oye, pues silencio, que estoy grabando. Ok amigos, voy a ponerme los lentes para que se vea más intelectual. Gracias. Ojalá que haya salido muy bien este video porque me he esforzado bastante, chicos. Así que tiene que salir muy bien. Así que nos vemos. Siempre digo así que al cuadrado. Chao.